Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Tenemos algo muy especial para ti. Mi hijo Harrison va a hablar hoy y él de hecho sacó algunos pensamientos y principios de una historia que he leído cientos de veces y francamente nunca antes había visto lo que él compartió. Tuvo un gran impacto en nuestra iglesia y francamente creo que es una palabra no solo para nuestra iglesia en esta época, creo que es una palabra para nuestra nación en esta época. De hecho, donde sea que estés en el mundo, vas a encontrar algo extraordinario en este mensaje. Vamos a escuchar a Harrison Conley ahora. Lucas capítulo 7, comenzando en el verso número 1. Leeremos de una versión clásica que dice: Cuando él, Jesús, terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y verso 6, y Jesús fue con ellos. Cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: les digo que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y los que habían sido enviados, al regresar a casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es un pasaje impresionante de las Escrituras. Tal vez lo conocen muy bien, uno que han estudiado, uno que tal vez han escuchado predicar antes, pero esta noche quiero verlo a través de un prisma diferente. En las últimas 2 semanas, al estar leyendo y anotando cosas y orando e intentando descubrir el corazón de Dios en este pasaje en particular, lo había estado viendo desde un punto de observación o del prisma de la sanidad física. Pero luego algo pasó en nuestra nación, hace ya un poco de tiempo. Un martes en la noche elegimos a nuestro nuevo presidente, y a la mañana siguiente, al despertar y comenzar a leer este pasaje de nuevo, sentí que el Espíritu Santo cambiaba el paradigma en mí. Cambió el libreto y él cambió el punto de observación. De pronto no lo estaba leyendo a través del prisma de la sanidad física. Comencé a verlo a través del prisma de la sanidad social. Y esta tarde de eso voy a hablarles. Quiero hablarles sobre sanidad social. Si toman notas pueden escribir este subtítulo: Construyendo una cultura de unidad. Si quieren, vean conmigo los 2 principales personajes que emergen en nuestra historia. Tenemos un centurión. Vemos esto. Tenemos a los ancianos que van a Jesús a nombre del centurión, pero al entrar al contexto histórico del primer siglo deben entender que el espectro social estaba increíblemente fragmentado. Sí, todo desde raza a la religión, a la ideología, al marco moral y ético de la sociedad. Era una sociedad increíblemente fragmentada y separada. Las cosas están divididas y al entrar más profundo en el contexto vemos al centurión. Su raza es un romano, es un gentil. Vemos su ocupación. Es un soldado. Es la fuerza invasora de Israel. Tiene a Israel bajo la ley marcial. Cuando ves la política que rodea esto, él es parte de una dictadura. El César es su rey.
Cuando lo ves desde el aspecto religioso, él sería un politeísta. Tenía muchos dioses que adoraba. Así era la cultura romana. Cuando lo ves desde el marco moral y ético, él estaba subscrito a algo llamado hedonismo. Todo era para él autoplacer. Lo que se siente bien para mí es lo que está correcto a mis ojos. Luego saltamos al otro lado del espectro social. Esos ancianos, al sumergirnos en quienes eran racialmente, eran judíos. ¿Qué tenían como ocupación? Eran obreros religiosos. Ok, vemos su estructura política. Eran parte de una monarquía. La historia nos dice, y las escrituras, que Herodes era el rey actual, pero al saltar al lado religioso de esto, ellos eran monoteístas. Tienen un Dios, el verdadero Dios Yahvé. Y al saltar a su marco moral y ético y su forma de vida, se basaba en los 10 mandamientos. Luego agregas las otras 603 leyes del Antiguo Testamento. Ese mundo estaba completamente dividido. Al saltar a la historia tenemos que entender esto. Las tensiones estaban increíblemente altas en medio de esa sociedad. No había descanso civil. Tenemos grupos del lado de los judíos llamados celotes que iban del lado romano e intentaban matar a los soldados. Del otro lado tenemos a los soldados romanos haciendo ejecuciones públicas de los rebeldes judíos y los celotes. Las cosas están descontroladas. Y luego leemos la historia y dices, pero esos hombres, los ancianos, ¿por qué irían a Jesús en nombre del centurión? ¿Por qué dirían que es un buen hombre? ¿Por qué intentarían hacer que Jesús hiciera eso? Tienes que leer el motivo no escrito ahí. A los líderes judíos no les agradaba a él, no querían que estuviera ahí, pero se dieron cuenta de que él era el menor de los males. Querían aplacar la situación e intentar hacer feliz a ese hombre. Él ha hecho cosas buenas, les permitió construir una sinagoga, no los está oprimiendo muy fuerte, así que dicen, vamos a ir a Jesús a nombre de él y las cosas seguirán como están. Pero si se enoja va a comenzar a tratarnos diferente o tal vez será reemplazado y el otro hombre que lo reemplace, él será mucho peor que este hombre. Y ves el motivo no escrito del centurión. Él ha hecho cosas buenas, les permitió tener una sinagoga, tiene liderazgo inteligente. Intenta mantener la paz, debe dar un poco para obtener un poco. Tal vez tiene cosas buenas, pero aún así él es el instrumento de la opresión de Israel. Así que tenemos dos personajes o dos grupos de personas en lados opuestos del espectro racial, religioso y político. Pero en esta historia vemos las diferencias sociales hechas a un lado, y de hecho vemos que la historia termina en sanidad. ¿Qué une a esos dos grupos distintos? Jesús. Jesús. Y al ver la situación social aquí en nuestro contexto histórico, y pones eso yuxtapuesto a nuestra realidad social actual, no puedo evitar la similitud entre la separación social, la división y la discordia que hay en este momento en nuestra nación. Las brechas religiosas, políticas y morales parecen estar más contextualizadas, más contenciosas y más fracturadas de lo que han estado en mucho tiempo. Las cosas y las personas en nuestra sociedad están separadas y fragmentadas. Pero creo que la misma respuesta y el mismo agente que llevó sanidad en nuestro contexto es de hecho la misma respuesta y el mismo agente que traerá sanidad en nuestra presente realidad. Jesús. Y la idea que quiero presentarles hoy es esta. Si Jesús une a las personas que están en el espectro social opuesto, si Jesús une a las personas, entonces yo necesito unir a las personas. Necesito ser un agente de sanidad en la sociedad. Así que la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué vemos a Jesús hacer en este pasaje que podemos copiar, que podemos aplicar en nuestras propias vidas? Ahora, pondré una pausa aquí porque creo que hay una clave que acabo de decir. ¿Qué podemos poner en aplicación práctica en nuestras propias vidas? Debemos entender, esto comienza con responsabilidad personal.
¿Cierto? Tenemos la responsabilidad y tengo que tomar posesión de esto. Me doy cuenta de que la premisa es que Cristo vive en mí, por eso represento a Jesús en mi mundo, en mi esfera de influencia, y he sido llamado a llevar paz a donde sea que voy. En los últimos meses he escuchado a muchos predicadores hacer declaraciones conforme las tensiones en nuestro país parecen crecer. He oído a predicadores comentar, las personas necesitan oír el mensaje. Y es cierto, las personas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. No puede haber cambio ni transformación sin el mensaje, pero debe ir mano a mano con que los creyentes tomen responsabilidad personal. No solo de escuchar el Evangelio, sino de predicar y vivir el mensaje. Por eso Santiago dijo que no está bien solo ser un oidor, sino que debe ser un hacedor. Debemos entender que esto comienza con nosotros. Y el apóstol Pablo lo llamó a ser un embajador de Cristo. Vayan a sus Biblias unas páginas a la derecha, 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios, 5º capítulo. Quiero leerles esta idea y este concepto que presenta Pablo sobre ser un embajador de Cristo. Verso 17, 2 de Corintios 5 y 17. Pablo dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Escuchen, si están en Cristo, los siguientes versos que leeré se aplican directamente a ustedes. Atención, verso 18, 2 de Corintios 5 y verso 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Obtenemos toda la imagen aquí. Hemos sido reconciliados con Dios en Cristo. Significa que en cierto punto en el tiempo existió entre nosotros y Dios una fractura. Nuestra relación estaba separada. Pero Pablo dice que ahora en Jesús hemos sido llevados a una relación correcta y reconciliados con Dios. Pablo dice que el resultado de eso ahora es que nos volvemos un embajador o un reflejo o una representación de Cristo en el mundo que nos rodea, y el mismo don de reconciliación nos fue dado a nosotros. Ahora tenemos el ministerio de la reconciliación y somos responsables de llevarlo a la sociedad a nuestro alrededor. Ahora, reconciliación es una palabra interesante. En el lenguaje original significa ganar para la amistad. Significa devolver la armonía o restaurar a su totalidad o llenura o intención original. La idea es que vayamos a nuestro mundo, vayamos a la sociedad, vayamos en representación de Jesús y que las personas vean a Jesús en nosotros, que podamos llevar armonía y llevar a las relaciones a una restauración, y finalmente apuntar a las personas al amor del Padre, pero también ayudar a las personas a llegar a un lugar de paz unos con otros, un lugar de paz con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. ¿Eso tiene sentido? Volvemos a la pregunta original. Si Jesús unió a las personas, y si ahora entiendo que tengo una responsabilidad personal de ser el embajador de Cristo, y mi papel es llevar reconciliación y unir a las personas, la pregunta es, ¿qué puedo aprender de este ejemplo de Jesús que tenemos en el texto? ¿Qué es lo que puedo poner en aplicación en mi vida que ayude a construir una cultura de unidad? Hay muchos puntos, pero voy a resumirlo en 2. Déjenme simplificarlo en 2. Y por cierto, sé que no es el tema que se aborda y se entiende y se resuelve en una semana. Sí, no es el mensaje perfecto. Pero sí creo que si seguimos el ejemplo de Jesús y hacemos esto lo más simple posible y lo aplicamos a nuestras vidas, en verdad es una gran forma de empezar. Número uno. Voy a llamarlo simplemente así. Ve con las personas. Haz el viaje con las personas. En nuestro texto vemos a los ancianos judíos ir ante Jesús. Van en nombre del centurión. En el verso 6, después de rogar y algunas súplicas, leemos esta declaración simple en el verso 6 que dice: y Jesús
fue con ellos. Puedes subrayar eso en tu Biblia, es una frase simple, pero si no tienes cuidado la pasaremos muy rápido. No pierdas la simpleza, nota lo que él hizo, él fue con ellos. Como se lee en los evangelios, es una de las cosas que absolutamente adoro sobre Jesús. Él no tenía miedo de andar con las personas, o de vivir con ellas, o de tocar sus vidas, a pesar de dónde se encontraran ellos en el espectro social. En un texto lees que él estaba cenando con la élite religiosa. En el siguiente pasaje, él está llamando al recolector de impuestos a que baje del árbol y le dice, iré a tu casa a cenar esta noche. Lees más tarde en Lucas capítulo 7, Jesús es llamado amigo de pecadores, es llamado amigo de borrachos, pasa tiempo con prostitutas y esos que han sido marginados por la sociedad. En Juan 4 está teniendo una conversación en un pozo samaritano con una mujer gentil que es conocida por su falta de moral y los discípulos llegan y piensan, Jesús, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás hablando con ella y por qué estamos aquí? Vean a los discípulos, son un grupo diverso también. Son unos rechazados religiosos adolescentes e incluso entre sus 12 tienes enemigos políticos, a Mateo, el recolector de impuestos, y a Simón, el celote, quienes constantemente se enfrentaban con diferentes puntos de vista, pero Jesús rompe todo tipo de estereotipo social. Pasa tiempo con ellos, se hace amigo de diferentes tipos de personas. Si Jesús estuviera aquí, les apuesto que estaría con fanáticos de los acereros y de los Clippers. Así de bueno es nuestro Dios. Jesús tocó las vidas de personas que se veían, actuaban y pensaban diferente a Él. Él pasó las diferencias sociales, Él se enfocó en el valor que tiene el individuo. Por favor, entiendan, el amor de Dios no tiene lados. No tiene favoritos. No ve las afiliaciones sociales, no usa etiquetas. Él pasa más allá de la etiqueta de demócrata o republicano. Y va directo al individuo. Podemos aprender algo de eso. Si soy honesto, yo puedo aprender algo de eso. ¿Qué significa en la práctica viajar con las personas? ¿Qué aprendemos del ejemplo de Jesús? Comienza con nosotros reexaminando la prioridad que le ponemos a nuestras opiniones sociales y a nuestros comentarios sociales. Escúchenme, creo que tener una opinión social es importante. Necesitamos estar informados de lo que pasa en nuestro mundo, estar informados de lo que la sociedad está enfrentando, hablar con los que confiamos y debemos estar de rodillas, pedirle a Dios su sabiduría y luego tomar una postura desde ahí. Pero en el momento en que ponemos un mayor valor a nuestras propias predisposiciones sociales y permitimos que nuestras opiniones personales y predilecciones personales eviten que tengamos una vida y andemos junto con individuos que se ven, actúan y piensan diferente a nosotros, creo que nos hemos perdido el plan por mucho. Él fue con ellos. Hizo la jornada con ellos. Jesús no estaba en la misma página social que los ancianos judíos. No creo que pensara lo mismo sobre Dios o la ley, pero Él fue con ellos. Jesús no estaba en la misma página social que el centurión en absoluto, pero Él fue a Él. Y nosotros, como embajadores de Cristo con el ministerio de la reconciliación, necesitamos ignorar nuestras actitudes y acciones y afiliaciones y necesitamos ver al individuo. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, que por cierto, era la iglesia más diversa en el Nuevo Testamento. Les escribió en Efesios capítulo 4, y búsquenlo, lo pondrán en las pantallas también. Efesios 4, veré el primer par de versos. Efesios 4, comenzando en el verso número 1. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que vivan dignos del llamamiento que han recibido. Verso 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Noten esa frase en el verso 2, tolérense unos a otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esa frase tolerancia en el lenguaje original significa esto. Sean pacientes con alguien que tiene diferentes opiniones y acciones que las que tienen ustedes. Y adivinen, hay una nota de acción asociada con ello en el griego. ¿Saben qué nota es? Escuchar. No debatir, no intentar convencer a alguien que se ponga de tu lado y piense y ve el mundo como tú. Es escuchar.
Ser tardo para hablar y pronto para oír es entender que ninguna persona tiene la perspectiva total y completa de la vida o de los asuntos sociales. Como tú no tienes toda la perspectiva, yo no tengo toda la perspectiva, vamos a tolerarnos, seamos pacientes unos con otros mientras asumamos lo mejor uno del otro, y cuando los puntos de vista entren en conflicto, vamos a buscar el entendimiento, vamos a las Escrituras juntos, vamos a orar juntos y vamos a crecer en nuestro entendimiento de Cristo juntos. Ahora, no siempre es fácil de hacer. Se necesita madurez. Y en ese proceso es importante que entendamos que el amor no siempre tiene que terminar en acuerdo. Cuando igualamos el entendimiento con el amor, estamos en un mal lugar. Verán, tengo un cuñado. Él y yo vemos el mundo muy diferente. Pero ¿saben qué? Lo amo. No estoy de acuerdo con su pensamiento, pero dejaría cualquier cosa que estuviera haciendo para ayudarlo en un momento. Porque lo amo. El acuerdo y el amor no siempre significan lo mismo. En este proceso tenemos que entender que el amor no siempre termina en estar de acuerdo. ¿Saben qué hacemos? Controlamos lo que podemos, lo guardamos en nuestro corazón, asumimos lo mejor de la otra persona y nos esforzamos por andar en amor. Porque eso es hacer el viaje junto con otras personas. Número 2, el segundo punto que aprendemos de este pasaje que podemos aplicar en nuestras vidas es esto. Número 2, voy a llamarlo entender el poder de las palabras. Entender el poder de las palabras. Al continuar en nuestro texto, en los versos del 6 al 10, vemos esto. Un intercambio increíble entre Jesús y el centurión. El centurión envió amigos, hablaron en su nombre, y el centurión le dijo a Jesús, Jesús, solo di la palabra, y mi siervo será sanado. Los amigos del centurión vuelven y ven que su amigo que estaba enfermo está sanado. Pero el punto es que el centurión entendió el poder de las palabras. Déjenme proponerles algo. Si hay suficiente poder en las palabras para llevar sanidad física, tal vez también tengan poder para llevar sanidad social. Vean lo que Jesús dice en el verso 9, vean su respuesta. Dijo, nunca he visto tan grande fe, ni siquiera en Israel. Las únicas palabras registradas de Jesús en este texto, al volverse directamente a la multitud judía, eran palabras que resaltaban lo bueno en el hombre que fue instrumento y objeto de la opresión de Israel. ¿Notaron eso? Jesús nunca dijo la palabra sé sanado, que es un mensaje en sí mismo sobre el poder de Dios que no tiene limitación. Pero las únicas palabras registradas de Jesús en todo este pasaje es donde resalta lo bueno en el hombre que es anti-Israel. Piensen en eso un momento. ¿Qué aprendemos de eso? Aprendemos que ser un embajador de Cristo y ser un agente de reconciliación en la sociedad y en nuestra esfera de influencia significa que nuestras palabras deben resaltar lo bueno en aquellos que actúan y ven y piensan diferente a nosotros. Oigan, cualquiera puede ser negativo. Es fácil ser criticón. En serio, es muy fácil ser negativo. Vean el pasado ciclo de elecciones. Por Dios, eso me desgastó. La retórica y las palabras usadas en ambos lados y luego incluían a los medios me enfermaba del estómago. La única parte de este ciclo que me gustó fue el segundo debate donde el moderador hizo que los candidatos dijeran algo bueno sobre la otra persona. Romanos capítulo 13, Pablo dice esto en el verso número 8 y lo pondrán en pantalla. Pablo dice, no tengan deudas con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Continúa en el verso 10, solo 2 versos después dijo, el amor no perjudica al prójimo. Estoy convencido de que la principal forma en que le mostramos a las personas el amor de Dios es con palabras. Pablo dijo, no tengan deudas con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. La palabra amor en lenguaje original está en forma infinitiva, está en forma perpetua, significa amar y seguir amando, y después de eso, ama más, y cuando sientas que no puedes, ama más. Significa amar, 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 nunca dejar de amar. Nuestro amor debe ser perpetuo. Porque en Romanos 13:10 Pablo dice, el amor no perjudica al prójimo. Vean, no quiero que mis palabras condenen.
Si Dios quisiera condenar al mundo, hubiera enviado un juez. Pero no quería condenar al mundo, quería salvar al mundo, así que envió a un Salvador, a su Hijo. Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito al mundo para que cualquiera que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino que lo envió para que el mundo fuera salvado. Nuestras palabras, la forma en que amamos a las personas, que seamos conocidos por lo que apoyamos, no por lo que estamos en contra. Al hablar de lo que estamos en contra, de hecho, lastimamos a las personas, aunque no sea intencionalmente. En general, lastimamos a otros por nuestras palabras. Soy un embajador de Cristo. No estoy intentando dibujar líneas de distinción o división. Intento construir. En eso me ocupo. Siempre hablo palabras que edifican a las personas y que construyen a la unidad. Quiero amar a las personas para que vuelvan a la vida con mis palabras. Quiero ser como Jesús e incluso si es difícil, quiero destacar lo bueno en aquellos que actúan, se ven y piensan diferente a mí. Quiero entender el poder de mis palabras. Quiero usarlas para poner a la sociedad en un nuevo curso que esté definido por la unidad y reconciliación. Quiero ayudar a llevar a las personas a un lugar de paz con Dios y paz unos con otros. Creo que ese fue un gran mensaje. Y en verdad nuestra iglesia está en una época de gran impulso y gran unidad. Y todo lo que puedo decir es gracias Jesús porque ha sido un trabajo del Espíritu de Dios. Sí, hacemos lo mejor para cooperar con Él, pero es una obra de Dios. Y si me estás viendo ahora, el mensaje que Harrison compartió sobre la unidad y algunos otros principios son importantes. Pero lo más importante es que estés en unidad con Dios, que estés bien con Dios. Así que si nunca has aceptado su única forma de salvación, a su Hijo Jesús, abre tu corazón a Él ahora, confiésalo como Señor, nunca te arrepentirás. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.